Antes de comenzar, quiero agradecerles por los 900 suscriptores, no saben cuánto me llena de felicidad, espero que podamos ser más en este pequeño canal. Capítulo 12, los enemigos se presentan, una charla con los Archibald y la nueva arma conceptual. Puff de Zouken. Zouken mató ahora mismo estaba un poco emocionada, mientras veía a los diversos individuos bajándose de sus autos, después de todo él los había escogido para su misión de ayudar a Angra, con sus planes acerca de sus planes con respecto con la guerra del Grial. Sin embargo, no soy tan tonto como para confiar en tu palabra al instante, pensó Zouken un poco desconfiado. La pila de gusanos no era idiota, sabía que algo se tramaba a Angra Mainyu, después de todo a pesar de que todos los males del mundo le habían traído esperanza, irónicamente, no era idiota, sabía muy bien que algo estaba tramando tras bambalinas. Pero, por ahora tendré que confiar en tu palabra, Angra Mainyu fue lo último que pensó la pila de gusanos antes de dirigir su atención a sus invitados. Parece que todos llegaron sin ningún problema, fue lo que dijo Zouken sonriendo a sus invitados que solo le miraron, algunos con curiosidad por saber por qué los había traído y los otros no daban muestra de dejar saber lo que pensaban. ¿Para qué nos citaste, Makiri?, fue lo que dijo un hombre joven de unos 20 tal vez 25 años con ojos de color gris, pelo de color azul, tenía puesto un traje de color blanco con una capa del mismo color sobre sus hombros y por último en sus manos tenía un bastón. Veo que estás impaciente por la respuesta, ¿no es así, Danik?, dijo Zouken con una sonrisa y mirando fijamente a unos de sus antiguos rivales. Danik Prestone y Millenia, por lo que veo el tiempo no te ha hecho daño, ¿o es que acaso hiciste algo más? Estas palabras sacaron un resoplido de Danik que solo se le quedó viendo fijamente a Zouken. No es el único impaciente aquí, dijo un hombre de pelo rubio, ojos azules, vestía un traje de color rojo con un sombrero del mismo color, el sujeto no aparentaba tener más de 30 años, esta persona era Cornelius Alba. Vaya que todos son impacientes, dijo Zouken sonriendo. Basta de juegos, dijo Darius Ainsworth interrumpiendo la diversión de Zouken. ¿Para que nos citaste, Matou? Y habla ahora, no más juegos. Tan impaciente como siempre, Darius, dijo Zouken sin quitar la sonrisa, pero luego esta se borró. Pero bueno, ya que todos insisten hablaré en serio esta vez. Zouken hizo una pausa, luego se fijó que todo le estaban prestando atención. Como ya deben de saber, dentro de poco se celebra la tan aclamada Guerra del Grial. Esto dejó sorprendido a muchos de los presentes, a excepción de uno, Darius. Después de todo, sus hijos estaba participando en esta guerra, aunque eso no quita el hecho de que se sorprendió cuando se enteró de la guerra iba a ocurrir antes de tiempo. ¿Cómo es posible? Se supone que sea dentro de unos 50 años más, le preguntó Danik a Zouken con su cara totalmente sorprendida. El deseo de los Ainsworth de recuperar la tercera magia es más fuerte que el deseo de seguir una tradición como lo es la Guerra del Grial, fue lo único que dijo Zouken. Ya veo, así que fueron ellos, típico de ese viejo golem, fue lo que dijo Danik sonriendo de una manera un poco oscura. Pero dime por qué nos llamaste aquí, ¿acaso quieres una alianza para la Guerra del Grial, Zouken? Y si es así, dime cómo nos harás participar. Zouken solo sonrió tan perceptivo como siempre, pero debes de saber algo, Danik, yo soy la persona que creó los sellos de comando en primer lugar, así que yo puedo proporcionárselos a quien quiera, dijo Zouken chocando su bastón contra el suelo. Todos los presentes sintieron un dolor en sus manos y cuando se fijaron bien, había un total de unos 9 sellos de comando para cada uno. ¿Cómo hiciste eso?, le preguntó Danik entrecerrando los ojos y mirado a la pila de gusanos con sospecha. Deberías de saber que un mago nunca revela sus trucos, Danik, dijo Zouken de manera burlancia. Sabiendo bien que Zouken no iba a revelar sus trucos, Darius hizo otra pregunta más importante: ¿por qué quieres hacer una alianza? Y más importante, ¿por qué con nosotros, tus viejos rivales en específicos? Zouken esta vez puso una mirada fría viendo a todos los presentes con indiferencia, porque todos aquí teníamos un enemigo en común una vez y ese enemigo se apandillaba Nilla. Darius, que no era tan ingenuo como los demás, conectó todos los puntos y abrió los ojos en shock. Eso es imposible, ¿acaso él fue? Zouken asintió. Así es, Emiya Kiritsugu fue invocado como un servant de la clase Assassin en esta Guerra del Grial. Estas simples palabras tuvieron diferentes reacciones en todos, pero la principal emoción fue una que hace años que habían olvidado desde que no escuchaban ese nombre. Ese sentimiento fue el miedo.
Todos sintieron como si un fino cuchillo fuera pasado por su garganta ante esta revelación. Para nadie era secreto que Kiritsugu los tenía como objetivos en su lista de personas por matar. Por suerte los Einzbern lo habían contratado y el hombre se concentró más en la guerra del Grial que ellos. Pero no dudaban que, si ese hombre no estuviera tan ocupado, pues no han que ser un genio para saber que todos estarían muertos. Y ahora se enteraban de que era un Servants. Peor aún. Uno de la clase Assassin. Esto era serio. Danik habló después de unos momentos. Si bien esto es preocupante, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? Puedo decir que esta situación, si bien es desventajoso, nosotros solo tenemos que irnos de aquí para que nada nos pase. Danik miró fijamente a Zouken, el cual estaba sonriendo como si supiera lo que dijera a continuación. ¿Qué es lo que nos ofreces para arriesgar nuestras vidas aquí? Zouken sonrió antes esto. Al fin alguien hace la pregunta importante en todo el lugar. Bueno, dijo este divertido, sé cuáles son los deseos de cada uno de ustedes. Posó su vista en Cornelius. Primero, a ti te ofrezco la seguridad de poder invocar a varios Servants, siendo seguro que varios de ellos tendrán conocimiento en runas primordiales y así podrás superar a Rojo Podrido. Zouken casi se ríe cuando vio la mirada de codicia en Cornelius, pero se aguantó. Luego dirigió su vista de Darius. A ti te ofrezco una información que de seguro te será de más importancia que el propio Grial. ¿A qué te refieres?, le pregunta Darius un poco curioso. Dime, comenzó la pila de gusanos sonriendo. ¿Te suena el nombre Hijo de Dios? Estas palabras que dijo hicieron que Darius abriera los ojos como platos ante esta revelación. Darius sonrió después que se le pasara su shock y ahora miraba a Zouken con una sonrisa muy amable en su cara. Realmente has llamado mi atención, Matou, dijo él casi extasiado. Estoy dentro, pero tienes que decirme dónde está y tiene que ser con un geas. Zouken le devolvió el gesto. Pero, por supuesto. ¿De verdad crees que les daré todo esto sin la seguridad de que cumplan su palabra? Zouken se rió un poco antes de continuar. No soy idiota, por supuesto que les haría firmar un geas antes de empezar nuestros planes, les dijo a todos con una sonrisa. Zouken les sonrió a todos los presentes. Díganme, ¿en serio tengo que mencionar cada deseo y la forma que tengo que hacerlos para que formemos una alianza? Ante esto todos se quedaron callados y solo pudieron darle la razón al viejo gusano ante ellos. Bien, ¿cuál es el plan?, dijo Danik, ya aceptado la propuesta de Zouken. Zouken dejó su sonrisa burlona y se puso serio. Primero tengo que explicarles la situación actual y qué es lo que está pasando en esta guerra del Grial. Danik se burló un poco del viejo. ¿Acaso el anciano está asustado de unos cuantos Servants? Zouken lo miró serio. Sí, porque como mínimo, cada máster debe de haber invocado a 3 Servants. Estas palabras dejaron shock a todos los presentes, pero se recuperaron rápidamente. Explícatele, Cornelius, con el ceño fruncido. Zouken luego pasó a explicarles todos qué había pasado en esta guerra hasta ahora, porque había más de un Servants que un Master invocaba, quién fue el que originó esto y lo más importante, por qué Kiritsugu hizo esto. Vaya, ¿quién lo diría? El temible Magus Killer hizo todo esto por su hija, fue lo que dijo Cornelius divertido. Después de todo, ¿desde cuando escuchan que el tan temible Kiritsugu Emiya, una persona que se le calificaba sin sentimientos, haría todo esto solo por amor? De verdad que le era graciosos. Solo los miro y hablo ahora que saben la situación. Quisiera que siguiéramos el siguiente plan. Cuando dijo esto todos les prestaron atención y la vieja lata de gusanos habló. Este es el primer paso. Pero justo antes de que empezara a hablar, una luz llamó la atención de todos y cuando se fijaron era otro auto de color blanco que se dirigía hacia donde estaban todos los presentes. ¿Quién es ese? ¿Acaso es otro invitado más? Matou, dijo Danik curioso. Zouken solo se rió fríamente. Así es, aunque realmente no esperaba que el viejo golem realmente aceptara mi propuesta. Estas palabras las dijo realmente sorprendido. Esto llamó la atención de Darius, dijo levantando una ceja. ¿Qué fue lo que le dijiste a él para que olvidara su rivalidad?, le preguntó curioso. Zouken solo sonrió un poco y mirándolo dijo solo la verdad. Esto dejó confundido a los presentes, pero ninguno preguntó. La vieja pila de gusanos había vivido tanto tiempo que sabía cosas que la mayoría de las personas no sabía, por eso no preguntaron más acerca de la conversación que tuvo con el líder de los Einzbern. Por otro lado, Zouken sonrió recordando la conversación que tuvo con Hupstache y Bone Einzbern. Flashback. Zouken estaba de vuelta en su casa después de tener su conversación con Angra Mainyu. Había llegado rápidamente a su mansión y se había comunicado con las diversas personas que había acordado para reunirse mañana en la noche, pero ahora tenía que comunicarse con una persona que sinceramente él tenía cierto rencor.
Hupstacheit von Einsberg. Ese nombre le trajo muchas cosas, pero la principal era rabia, por el sacrificio de su amada Juste Rich von Einsberg. Por eso el nombre de Hupstacheit le trajo mucha rabia, pero por ahora tenía que tragársela. Si quiera derrotar a Kiritsugu y los demás Masters y cumplir su deseo tenía que contactar con su enemigo y hace una alianza. Luego de eso hizo un ritual con su magia y estableció una comunicación con la casa Einsberg y después de unos momentos una voz vieja, pero conocida se escuchó en el sótano donde solía entrenar a Sakura. Nunca pensó que me hablarías, Makiri, dijo la voz de Hupstacheit desde el otro lado de una especie de figura holográfica que se veía desde un círculo mágico en el cual la figura del viejo golem miraba a Zouken indiferentemente. Zouken solo apretó su bastón con un poco de ira, pero se contuvo y luego de suspirar dijo mirando a Hupstacheit con una sonrisa forzada: si yo tampoco pensé que tendría que recurrir a este método, pero la vida nos depara sorpresas Einsberg. Hupstacheit entrecerró sus ojos rojos y habló después de unos momentos: ¿qué quieres, Makiri, para qué me contactaste? Zouken se rió de manera burlona: ¿acaso un viejo aliado no puede comunicarse con otro viejo aliado? Hupstacheit todavía con sus ojos fijos en Zouken habla de una vez: ¿qué es lo que quieres? La sonrisa de Zouken desapareció y en cambio una mirada fría le reemplazó: ¿qué sabes de los Servants que fueron invocados en esta guerra? Hupstacheit solo lo miró con confusión. ¿Qué pasó con los Servants? ¿Acaso hay problemas en la invocación? Zouken solo le miró serio: ¿y con algo malo, te refieres a que tu cuñado hizo que su descendencia invocara a todas las clases de Servants y que también él fuera invocado como un Servants de la clase Assassin? Pues sí, hay algo muy malo con la invocación. Hupstacheit solo gruñó molesto y preocupado: Kiritsugu Emiya, ese hombre ni muerto deja de interferir en nuestra contra. Zouken solo se burló: ¿qué esperabas al arrebatarle todo a un hombre que no teme hacer lo que sea para matar a sus objetivos? Hupstacheit solo miró fijamente a Zouken: ¿acaso te sientes identificado, Makiri? Ambos ancianos de ambas familias se quedaron mirando fijamente hasta que Zouken suspiró. Podemos intentar matarnos después, le dijo mirando fijamente a Hupstacheit. Por ahora, Kiritsugu es un problema peor para ambos. Hupstacheit solo lo miró. ¿A qué te refieres? Fue lo que preguntó. Ahora fue Zouken en que sonríe y miró a su antiguo enemigo burlonamente: ¿quién crees que fue que lo invocó? Estas palabras dejaron frío a Hupstacheit, que solo pudo gruñir de rabia al saber que Ilia ya no podía considerarse una aliada y también que sabe toda la verdad de lo que pasó hace 10 años. Hupstacheit se quedó unos momentos en silencio antes de hablar: nos encontraremos mañana en la noche si confirmo si lo que me dijiste es la verdad. Con estas palabras el líder de los Einsberg cortó la comunicación con Zouken, el cual duda que el viejo golem le creyera, pero luego se encogió de hombros. Si la niña lograba derrotarlo, entonces ese viejo golem sería el siguiente en su lista para matar, así que al menos se lo llevaría al infierno con él. Y con estos pensamientos Zouken se preparó para su encuentro para mañana. Fin del flashback. Luego de recordar eso solo pudo reírse un poco por lo bajo. Al final el viejo golem confirmó lo que ya sospechaba desde que su nieta no se contactaba con él. Después de unos momentos el auto se detuvo delante de todos, del mismo salió un hombre viejo de unos 50 años, cabello blanco y ojos rojos, todo su ser parecía gritar que no era un humano desde que salió del auto. Hupstacheit solo miró a todos los presentes con sus ojos rojos y luego miró a Zouken, que le sonreía desde que se desmontó del automóvil. Muy bien, Makiri, ¿cuál es el plan para lidiar con los engendros de Kiritsugu? En cuanto la palabra engendros salió de la boca del homúnculo mayor, todos se sorprendieron, pero Zouken no tanto. ¿Quién lo diría? Así que fue su hijo el que inició todo esto, fue lo que pensó con una sonrisa oculta al saber quién sería al primero que tendría que casar y también a su primer enemigo. Si no me equivoco es muy seguro que ese sacerdote también invoque a unos Servants, la chica Tosaka también debería de hacer eso, la niña de los Edelfelt también. Sonrisa malvada, pero tendrá una sorpresa al saber que su hermana y parte de su familia ha desaparecido misteriosamente, pero luego frunció el ceño. Pero también está esa mujer ejecutora y ese ex ejecutor. Ambos están por la ciudad sueltos, pero creo que podremos lidiar con ellos en suficiente tiempo, incluso podría convencer al ex ejecutor de unirse a nosotros. Se asintió para sí mismo. Bien, ahora todo está listo, es hora de poner el plan en marcha. Zouken llamó la atención de todos antes de hablar. Muy bien, es hora de empezar este plan. Miro directamente a Danik. Por ahora debemos tener a alguien que vigile al hijo de Kiritsugu y desvíe su atención de nosotros. Danik asintió entendiendo a quién tiene en mente.
Zouken sonrió malvadamente. ¿Qué te parece si reavivamos unos viejos rencores que tienen los Archibald? Danny también sonrió un poco. Oh, ya veo, entonces planearé una reunión con los Archibald de sonrisa. Estoy seguro de que a su princesa le preocupará saber que su quiero hermano está siendo casado por el hijo del Magus Killer. Zouken solo se rió y luego miró a los demás. Bueno, lo siguiente que haremos es... Luego Zouken le explicó su plan a todos y ellos sonrieron al ver el plan tan inteligente que tenía el viejo. Luego de eso siguieron al más viejo de los Matou para conseguir los catalizadores para conseguir a sus servants y también firmar el pergamino Geas. Fin del POV Zouken. POV de Kiritsugu. Era de noche cuando nuestro querido Kiritsugu Emiya, mejor conocido en el mundo iluminado por la luna como el Magus Killer, pero ahora había un apodo aún mejor para él en estos momentos. Emiya Assassin o Assassin. Kiritsugu recién había vuelto de un patrullaje junto con Heracles. Gracias a que ambos tenían acción independiente podían moverse con mayor libertad que Spartacus, pero ahora mismo nuestro Magus Killer no estaba pensando en el patrullaje que hizo, sino en la actual guerra del Grial y los oponentes que tenía que enfrentarse. Esto le hizo fruncir el ceño. Kiritsugu no era idiota. Desde el momento en que tomó la decisión de cambiar la guerra del Grial sabía que esto traería consecuencias. Claro que para él fue una sorpresa siendo invocado en la guerra del Grial y que para el colmo fuera reconocido como un héroe, aunque él se consideraba más un monstruo. Esto había sido un resultado satisfactorio, en especial cuando fue invocado por su pequeña hada. Esto hizo que el ceño fruncido en su rostro fuera reemplazado por una suave sonrisa. Le gustaban estos días que había pasado con Ilia. Le recordaba a antes de la Cuarta Guerra cuando solo estaba Iris, Maya, Ilia y él juntos jugando en las afueras del castillo de los Einzbern. Las travesuras de Ilia, las veces que escucha a Maya quejándose, no de misiones que podrían su vida en riesgo y de los novatos con la que la ponían, no, lo único que escuchaba era las quejas de Maya acerca de cómo de nuevo Ilia le había llenado la cara de nieve o cómo ella le había pintado el pelo de blanco. Estos recuerdos hicieron que una suave risa se escapara de sus labios. Durante ese periodo de tiempo donde todos vivían como una familia, llegó el fatídico día en que la guerra del Grial ocurrió y debían irse, aunque él y Maya tenían la posibilidad de sobrevivir y volver. Iris era todo lo contrario. Esto hizo que la ira ahora se viera en su rostro. De no haber sido por la avaricia de ese bastardo de Hutcachei, todo hubiera sido lo contrario. Pero Kiritsugu dejó escapar un suspiro de arrepentimiento. Él no podía culpar de todo a Hutcacheit, su propia avaricia fue lo que le arrebató todo lo que tenía, su esposa, su madre, durante un tiempo su hija, sus amigos, su primer enamoramiento, todo por ese sueño de ser una héroe de la justicia, todo por ese sueño maldito. Él sabía que no podía culpar del todo a su sueño de ser un héroe de la justicia, aunque él quería hacerlo. Después de todo, su desgracia empezó cuando su padre, siendo el magus que era, le importó un carajo sacrificar la vida de una isla completa y la de su propia estudiante con tal de avanzar en su investigación. Este evento hizo que Kiritsugu le perdiera toda la fe a la magia. Toda la fe a ese mundo maldito, pero justo en ese momento conoció a una mujer que cambiaría la vida. Su madre, una de las mujeres más importantes en su vida. En estos momentos Kiritsugu quería llorar de nuevo al recordar ese maldito día. Todo porque en esa isla no tuvo el valor para hacer lo que tenía que hacer. Todo porque no pudo matarla. Toda su maldita vida estuvo llena de desgracias hasta que las conoció. Primero a su madre, que fue quien le había dado un motivo para seguir viviendo y le intentaba poner sus límites al ver cómo se comportaba, siempre diciéndole que él no era un magus, él es un humano y que, como tal, tenía que entender que no siempre podía hacer las cosas solo. Maya, que la había rescatado de ese lugar y a la cual había entrenado como un arma o mejor dicho un recurso para la guerra del Grial, pero al final y al cabo al pasar tanto tiempo con ella pasó a ser algo más, algo que él nunca pudo decir. Ni siquiera en el momento de su muerte. Luego estaba la tercera mujer más importante para él, su esposa, su amigo, su compañera y lo más importante para él, su alma gemela, la mujer que le dejó al final de su vida un motivo para seguir hacia adelante, esa mujer que había salvado de aquellos lobos en aquel día nevado. Iris Bielbone Einzbern. La mujer de su vida y la única persona a la cual podía amar. Si él tan solo hubiera tenido el valor para luchar por ella, si tan solo la hubiera tomado junto a Maya y Ilia y largarse por el resto de sus vidas a vivir pacíficamente, si tan solo Iris hubiera dicho que sí, ese día, murmuró Kiritsugu sombríamente.
ese día en el que atacaron el castillo, ese día en el que Aster atacó buscando a Saber, ese día en el Lancer, que fue a ayudar a Saber, atacaron. Si tan solo hubiera dicho que sí, entonces él hubiera mandado todo al diablo, se hubiera ocultado y le importaba un carajo soportar las incontables pesadillas que poblarían su mente acerca de las personas que pudo haber salvado, ellos que él gritaba que no merecía vivir. Le importaba un demonio soportar todo eso con tal de salvar a todas ellas y vivir una vida feliz. Pero como siempre su vida y su suerte eran una perra fría que no tenía piedad. Iris se sacrificó en vano, al final la guerra ocurrió de nuevo, Maya murió en vano, nunca pudo cumplir su deseo y su madre murió en vano al creer en él. Después vio el infierno que ese ser que se había apoderado del cuerpo de su amada Iris había hecho, toda esa gente que él mató con sus acciones, toda esa gente que murió intentando detener todo lo que había hecho para ganar. Todos ellos. Muertos por sus manos. Muertos por sus acciones. Pero incluso en ese infierno encontró de una luz. Esto hizo que una sonrisa se extendiera por su rostro. Un niño de pelo rojo y de ojos dorados y casi parecían muertos, aunque parecía que ese niño lo había perdido todo, ese mismo al que también le había quitado todo. Le había salvado. Le había salvado de una manera que el niño no se había dado cuenta. Luego de adoptar a ese niño le puso un nombre. Ese nombre es Shirou Emilia. Un chico que en su vida fue su luz, junto con su pequeña hada. Un chico, no era un simple chico o niño, él era algo más. Él es su hijo, él es Shirou Emilia. Kiritsugu sabía que no había sido un buen ejemplo para Shirou, había veces que desaparecía por largo periodos de tiempos para intentar salvar a Ilia, pero aún así el chico siempre lo saludaba y lo recibía con una sonrisa. Durante esos años que estuvo vivo, Kiritsugu experimentó lo que era de nuevo la paz, junto con la compañía de Shirou, las estupideces de Taiga y las visitas al viejo Fujima, era una de las pocas cosas que le habían ocurrido. Durante ese tiempo solo quería salvar a ella y llevarla para que viviera esos hermosos momentos. Pero de nuevo su maldita suerte tuvo que aparecer de nuevo. Luego de intentar rescatar a su pequeña hada de nuevo, se había enterado de que la guerra iba a ocurrir. Y entonces, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, hizo lo que pudo para la seguridad de sus hijos y que pudieran sobrevivir esta guerra. Activó el círculo mágico que había estudiado de los Einstern para invocar a todas las clases de Servants, luego se aseguró de entrelazarlos con las líneas de ley para que los Servants de Shirou obtuvieran toda su fuerza en cuestión de una semana. Aunque después de darse cuenta de ese tiempo decidió cambiar un poco el círculo mágico para que también actuara como un contenedor de mana, y aunque gracias a esa modificación, los Servants de Shirou tardarían en recuperar su fuerza, gracias al círculo mágico podría pelear durante toda la guerra como Servants normales. Después de todo, ese círculo tiene casi 7 años absorbiendo mana y solo activó su función de transferir el mana de las líneas de ley a las Servants cuando estas fueron invocadas. Y si calculaba bien, para cuando iniciara la guerra ya tuviera 8 años, tendría suficiente mana como para mantener a unos 35 Servants. Después de todo, no era la enérgica mágica de un mago promedio poniéndose en un contenedor y que como tal generaría una gran cantidad de mana, equiparándole a un ataque de rango A o superior, esto no era así. Era la energía mágica de toda una jodida ciudad y sus habitantes que se había transferido durante años a un solo objetivo y que para el colmo no estaba siendo gastada al regenerar la fuerza de los Servants, el maldito círculo dividida la energía mágica recibida actualmente en 2 partes. Una para los Servants de Shirou y la otra parte para el círculo mágico en cuestión, aunque esta última era mucho menos, teniendo en cuenta la gran cantidad de Servants. Pero esto no era un trabajo perfecto. Kiritsugu frunció el ceño ante esto. Él no era un magus que se entrenó durante toda su vida, él no era un magus del todo y gracias a esa falta de conocimiento es que no pudo completar su trabajo del todo, pero había hecho lo suficiente, de hecho había logrado más de lo que había pensado que podía hacer desde un inicio. Pero luego de ese momento de reflexión de lo que hizo con el círculo mágico se quedó pensando de nuevo y de nuevo se perdió en los recuerdos de sus malas decisiones y de todas las cosas que hizo. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había alguien detrás de él y que para cuando se dio cuenta, unos pequeños brazos que apenas le llegaban a la cintura le abrazaron por detrás. «Papi», le dijo la voz de una pequeña hada de las nieves en su espalda, «¿por qué estás llorando?».
Kiritsugu se confundió con las palabras de Ilya hasta que se llevó su mano a su rostro y se dio cuenta de que estaba mojado. Él solo se rió de su dolor e hincándose para estar a la altura de su hija le habló: no es nada, solo tu tonto papá perdiéndose en su dolor. Ilya frunció el ceño y le habló limpiándoles las lágrimas: no eres tonto, solo cometiste errores. Errores que me constaron todo, pensó Kiritsugu, pero decidió no decir eso en voz alta. Sabía que haría sentir mal a Ilya por sus palabras, así que decidió cambiar de tema. ¿Qué haces aquí, Ilya? Escuche que ella es muy estricta con tu horario para dormir. Ilya hizo un puchero y se cruzó de brazos mirando hacia un lado. Ya tengo 18 años, no entiendo el por qué me tratan como una niña. Kiritsugu sonrió ante esto y decidió bromear un poco. porque eres mi hermosa niña, Ilya dijo mientras la agarraba de sus cachetes. Ilya solo agitó sus brazos intentando que su padre le suelte, pero Kiritsugu no estaba dispuesto a esto y después de una batalla para liberar sus tiernos cachetes de las manos de este Magus Killer, ahora ambos estaban viendo la luna llena en los cielos. Ilya, que había tenido una pregunta desde que su padre le explicó todo de la guerra y de la vida de Shirouyel, decidió hacérsela ahora. Papi, dijo llamando su atención. ¿Qué sucede? Fue lo que le respondió Kiritsugu viéndola. ¿Por qué no entrenaste a Oni-chan como un magus o hasta dónde sabías mejor? Le dijo frunciendo el ceño confundida. Kiritsugu la miró con compresión. De hecho, estaba seguro de que el propio Shirou debería de tener esa pregunta en estos precisos momentos. Llámalo intuición de padre o como quieres, pero tuve el presentimiento de que no sería bueno hacer eso a menos de que yo estuviera ahí para guiar a tu hermano para que no haga estupideces, le dijo Kiritsugu con un cigarro en su boca. No estaba encendido, pero lo tenía ahí por costumbre. Ilya frunció el ceño ante estas palabras. ¿A qué te refieres? ¿Acaso Oni-chan revelaría que era una magus? Kiritsugu negó sus palabras. No es eso, lo que pasa es que conozco a Shirou mejor que él mismo. Viendo la mirada confundida de su hija le explicó: Shirou sueña con ser un héroe de la justicia, aparte de eso tu hermano está distorsionado. Créeme hija, conozco muy bien a tu hermano, de seguro se hubiera revelado a la heredera Tosoka y llamaría la atención de Zouken, en cual por la reacción de Sakura ante él, lo manipularía con su relación con Sakura de alguna manera y termina matándola solo al final para cumplir su deseo. Ese es uno de los resultados que calcule. Otro sería que Shirou llame la atención de la gente equivocada y termine encontrándose con gente del mundo iluminado por la luna, o que se encuentre con viejos enemigos míos, personas que no dudarían en mostrarle a Shirou solamente la cara de Kiritsugu Emiya, el Magus Killer, sin saber que ese no era yo en realidad. Estos y más fueron las cosas que calculé a la hora de solo enseñarle lo básico a Shirou. Por eso no le enseñé todo lo que se da la magia, solo el cómo activar sus circuitos mágicos, el refuerzo y algunos conocimientos generales. Terminó su explicación Kiritsugu a Ilya. Ilya solo le sonrió a su padre. No eres paranoico, ni nada, solo quisiste que Oni-chan viviera una vida tranquila hasta la guerra del Grial. Kiritsugu le sonrió a su pequeña hada con cariño, como solo un padre puede hacer, y abrazándola dijo: gracias Ilya. Luego la levantó ante la mirada sorprendida de ella. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a dormir?, le dijo sonriendo. Ilya asintió y lo abrazó, y mientras se quedaba dormida le dijo en un susurro a Kiritsugu: te quiero papi. Luego se quedó dormida. Kiritsugu solo sonrió ante esto y luego de ponerla en su cama y abrigarla bien se fue, no sin antes darle un beso en la frente y desearles las buenas noches antes de irse a su propio cuarto a dormir. Y así acabó la noche del Magus Killer. Fin del POV Kiritsugu. POV de Danik. Varios días después. Danik Yggdramienia estaba ahora mismo montado en un avión esperando porque el avión aterrizara y estaba pensado en el plan de Zouken para hacer que la familia Archibald. Ese viejo bastardo de Zouken era un maldito genio, no por nada era el enemigo que más quería destruir durante la tercera guerra del Grial. El viejo ya le había dado documentación falsa acerca del hijo de Kiritsugu y los diferentes movimientos. Incluso ese viejo golem de los Einzbern había creado un clon suyo, solo que este era un cuerpo vacío y sin vida que solo destrozarían para inculpar al hijo de Kiritsugu, que si recordaba bien se llamaba Shirou. Habían utilizado la documentación y diferentes métodos mágicos para que este se pareciera a su padre, solo que con unas cuantas diferencias muy leves en sus métodos de asesinato, claro está. Tampoco había dejado rastro de su magia como la había hecho su padre. Ahora que terminaron todo solo les quedaba presentar las pruebas a los Archibald y desatar el odio que sentían por Kiritsugu. Una leve sonrisa se extendió por su rostro.
Los Archibald pudieron haber sido muy listo, pero gracias a las acciones de Kiritsugu se habían vuelto un poco descuidados y uno de esos descuidos se presentó en la forma de una deuda que la familia no podía cubrir. Se rió Darnik mentalmente. La princesa de las Archibald tuvo suerte de que Waver Valvet no fuera como los típicos magos que conoce, sino, pues la familia Archibald estaría acabada. Esto también le trajo un pensamiento muy divertido y a la vez irónico. ¿Quién diría que ese niño que Kianet había humillado en su clase y en la guerra del Grial se convertiría en su reemplazo e incluso lo superaría en campos de la taumaturgia e incluso haría que el código místico de su familia fuera mejorado a bases de simples conjeturas que tenía? Realmente qué ironía, el estudiante superó con creces al maestro, incluso si no tiene el potencial mágico para superarlo, lo hizo con otros métodos, murmuró por lo bajo bebiendo una pequeña copa de vino. Luego posó su vista en los sellos de comando en su mano. Todavía no había invocado a sus servants, le había dicho a Zouken que tenía un catalizador para un servants en específico para invocar y que si tuviera una para invocar a otro de su agrado con gusto lo recibiría. Realmente el viejo bastardo era, no mejor dicho, es una caja de sorpresas. Cuando les mostró la cantidad de reliquias que tenía eran absurdas, incluso el viejo golem se sorprendió de la cantidad de cosas que tenía, pero para Darnik no era tan impactante. Zouken había vivido durante muchos años y durante ese tiempo de seguro estuvo reuniendo las reliquias necesarias para invocar a los servants más poderosos para ganar la guerra. Después de todo, todavía recuerda ese reporte que leyó de la guerra del Grial y lo más importante, de ese berserker que los mató o habían invocado. El solo hecho de enfrentarse a esa cosa le dio escalofríos. Pero por ahora no era momento de pensar en eso y sacudió su cabeza para despejar esos pensamientos. Su reunión con los Archibald estaba cerca y dentro de muy poco, y sin que estos últimos lo supieran, los estarían utilizando. Pero este pensamiento también trajo un problema. Esa es la princesa de los Archibald. Reines el Mello y Archibald. Esa chica sería un problema, porque a diferencia de los demás miembros de su familia que guardan un odio inmenso por Kiritsugu, la chica era realista y sabía que con la actitud arrogante de su tío era muy probable que lo mataran. Lo que a esa niña jamás se le cruzó por la cabeza, al igual que a cualquier mago con sentido común, era que su tío sería lo suficientemente estúpido para retar a Kiritsugu Emilia, el Magus Killer, de frente. Por lo menos tendría una oportunidad si estuvieran en un lugar donde ninguno de los dos tuviera la ventaja. Pero él fue o lo bastante valiente o lo bastante estúpido para irlo a retar en su territorio, donde un Magus con 2 dedos de frente sabría que habría 0% de posibilidades de ganar contra Kiritsugu, pero el señor El Mello y arrogantemente pensó lo contrario e hizo algo que nadie, ni siquiera los novatos, harían. Retó a Kiritsugu Emilia en su propia casa. Cuando le llegó esta información por ciertas personas a las que estaba afiliada, no se lo creyó. Después de todo, el idiota tenía un título de Lord por la raíz. ¿Cómo alguien podía ser tan descuidado? Sinceramente, Darnik tuvo que hablar personalmente con su informante para creerse esto y darse cuenta de que no mentía. Incluso se sentó en estado de shock y se tomó un momento para respirar antes de reírse con la más grande de las fuerzas. Una vez que terminó de reírse, le pidió detalles a su informante y por lo que sabía de la actitud de El Mello, y es posible que el muy idiota pensara que Kiritsugu se haya vuelto un Magus en pleno derecho cuando se afilió a los Einsvern. Claro que cuando su informante le dijo esto se volvió a reír y tuvo una sonrisa por el resto de semana. Kianet era realmente un estúpido. Todo el mundo sabría que, si algo no haría Kiritsugu era cambiar sus métodos de asesinato contra los Magus, siendo estos tan efectivos. Después de todo, esa fue una de las razones por las que el viejo golem les había contado que contratado a Kiritsugu era porque era victoria segura en la guerra del Grial. Sacudió sus pensamientos de esas cosas por ahora, se concentraría en su conversación con los Archibald. Horas después. Lugar de reunión con los Archibald. En una mansión se encontraba Darnik sentado en una mesa viendo una taza de té, mientras los diversos miembros más importantes de los Archibald estaban reunidos para hablar con Darnik acerca de una situación muy importante. Me alegra, caballeros, que me haya logrado recibir en sus instalaciones para hablar de este importante tema, dijo Darnik terminando su taza de té y mirando a todos fijamente y con la mirada más seria y fría que podía tener. ¿Qué es lo que quieres hablar, Yggdrasil? Dijo uno de los Archibald con una mirada seria.
Danik se levantó y miró a todos fijamente antes de tomar su maletín y sacar diferentes imágenes y también diferentes aparatos mágicos, en los cuales todas las personas reunidas sintieron una sensación de que desprendían veneno entre otras cosas. Pero lo más impactantes para los miembros de la familia Archibald fueron las imágenes, pues en ellas se podía observar a varios homúnculos de la familia Innsbern muertos de diversas maneras, desde destripamientos hasta envenenamientos. Lo más impactante era que el líder de los Innsbern estaba muerto en una silla y que por las diferentes heridas y cosas que había en una silla, parecía haber sido torturado durante mucho tiempo como para sacarle la información. ¿Qué diablos es esto?, dijo una de las mujeres presentes levantándose y mirando a Danik impactada y preparándose para pelear al igual que la gran mayoría de los presentes. Pero una voz los detuvo de atacar. Basta, gritó uno de los ancianos y ellos les prestaron la atención. Si él hubiera hecho eso, ¿de verdad creen que se hubiera reunido con nosotros? No sean ilusos, ahora mismo todos estaríamos muertos. Con estas palabras todos se tranquilizaron, pero el viejo le dirigió una mirada dura a Danik. ¿Quién hizo esto? Danik quería sonreír internamente, esto era lo que quería, que los viejos de los Archibald cayeran no por tontos, sino por listos e intuitivos. Quien hizo esto fue alguien de un apellido muy recordado por ustedes y también por el mundo de magos, dijo Danik mirando atentamente a todos en la habitación. Díganme, ¿les suena el apellido Emilia? Ante estas palabras todos se quedaron en shock y muchos jadearon asustados, mientras que por otro lado los más viejos estaban sudando profusamente. ¿Cómo es posible?, gritó uno de los presentes asustado y con ira. Se supone que había muerto. Danik solo los miró serios, aunque por dentro estaban sonrieron al saber que cayeron en su trampa. Caballeros, la razón por la que Kiritsugu Emilia desapareció durante 10 años fue para entrenar a su heredero y su hijo. Luego les presento una foto de Shirou Emilia. Shirou. Los más ancianos se quedaron unos momentos en silencio antes de que uno de ellos hablara mirando lo que es lo que quiere. Danik le miró serio. Muy simple, terminar el trabajo de su padre. Danik se levantó de nuevo para sacar otra de las pruebas que tenía. Como ven, su primer objetivo fueron los Innsbern, que tenían un rencor contra su padre, pero lo más impactante es su próximo. Una vez que acabe la guerra del Grial son ustedes. Con estas palabras se ganó la atención de todos. Muchos de los presentes empezaron a murmurar preocupados, pero el mismo anciano que habló en un principio levantó su mano para silenciarlos y mirando a Danik seriamente le preguntó: ¿qué es lo que necesitas para matarlo? Danik sonrió internamente tal y como lo planeé. Pensó: necesitaré la ayuda de su princesa, ya me he comunicado con Lord Elmello y segundo y le había dicho que hablaría personalmente con ustedes de este tema. El anciano asintió. Entiendo, hablaré con Reines y se reunirá contigo mañana para que le explique la situación. Danik asintió y estaba a punto de levantarse e irse, pero el viejo le preguntó una cosa antes de irse: pero dime, Yggdrasilenia, ¿por qué nos avisaste de esto? Danik volteó a verlo seriamente porque también soy uno de sus objetivos. Y el viejo asistió creyéndole: de acuerdo, te ayudaremos, pero quiero que firme un geas con Reines mañana. Danik se inclinó. No habrá problema, mi señor. Luego se fue con una sonrisa oculta en su rostro. Si no estuvieran tan metidos en su odio investigarían más el asunto de los Innsbern, pero con la posible amenaza de un heredero de Kiritsugu suelto por ahí y también con el poder del Grial era obvio que los ancianos aceptarían, tanto por el miedo, como por el odio que le tiene a Kiritsugu. Y eso será mi mejor arma, pensó Danik antes de dirigirse a su hotel para dormir. A la mañana siguiente. En una cafetería. En una cafetería cerca se encontraban sentado Danik, solo que ahora vestía una ropa más casual, su pelo estaba atado en una cola de caballo alto, su traje aristocrático había sido reemplazado por una camisa manga larga de color negro, tenía una pequeña corbata en su cuello y unos pantalones de color gris, junto a unos zapatos negros. Danik estaba viendo una taza de café y leyendo el periódico hasta que sintió como alguien se acerca a él y solo sonrió. Él no se levantó, no quería levantar sospechas a su alrededor, en especial porque ahora estaban rodeados de personas normales. Tengo que dárselo a Reines, escogió este lugar porque si algo en su contra, la asociación de magos y la iglesia estarían en busca de mi cabeza. Al instante él sonrió divertido ante esta acción de la princesa de los Archibald, sin duda era distinta al resto de su familia. Después de que terminó de pensar eso, vio a una chica de unos 16 años, de pelo rubio y ojos de color azul, viste un traje elegante con unos guantes a juego y a su lado estaba dos personas. O más específicamente hablando, una persona y un código místico.
Junto a ella había una chica de pelo gris, ojos verdes y viste un traje de colegiala, mientras que la mujer a su lado tenía la piel completa de color plateada, pelo largo del mismo color y estaba vestida con un traje de maid. Es un gusto conocer a Reines el Mollo, y dijo Darnik en voz baja mirando a la verdadera heredera de los Archibald. Reines solo se rió un poco. Lo mismo digo, es un gusto conocerlo también, señor Yggdrasilenia. Ahora dígame, ¿es lo tan preocupante que quieres decirme que mi familia quiere que vaya a Fuyuki a vigilar al hijo de Kiritsugu? Darnik levantó una ceja curiosa. Oh, ¿no sientes nada por la muerte de tu tío? Reines solo lo miró con desdén. Mi tío podía ser muchas cosas, pero era un idiota. En la anterior guerra había un gran riesgo de morir, en especial con el Magus Killer, y fue un idiota al hacer lo que hizo al enfrentarlo. Darnik ahora sonrió sinceramente. Realmente eres muy interesante, lástima es que el resto de tu familia está cegada por la ira y el miedo. Reines lo miró curiosa. No me dirías eso, si no tuvieras algo muy importante que decir. Darnik asintió. Sí, Emilia Shiro va a matar a tu hermano en la guerra del Grial. Darnik se fijó en cómo la chica de pelo blanco y ojos verdes abría los ojos en shock y estaba a punto de gritar algo, pero la mano de Reines la detuvo y se quedó mirando fijamente a Darnik. Será mejor que te explique, Darnik, dijo ella siseando sus palabras con un poco de ira oculta. Puede que ella no dijera en voz alta, pero se preocupaba mucho por su hermano y maestro. A ver, claro, ella nunca se lo diría a él, prefiere molestarlo y sacarlo de sus casillas. Pero ahora viene su familia a decirle que la descendencia de Kiritsugu sigue viva, cosa que no le importaba el odio que le tenía a ese hombre, pero otra cosa que amenazara a Waver. Darnik luego pasó a explicarle toda su coartada y lo que había pasado en la casa de los Einzbern. Claro está que se sorprendió y más por las imágenes, aunque para confirmarlo decidió lanzar un pequeño hechizo sobre la imagen y tal y como dijo Darnik, la imagen no cambió. Pero algo pasó que le llamó atención a Reines, y eso era dolor en la parte de su mano, y cuando se quitó el guante vio unos sellos de comando. Beth, le dijo Darnik, inclusive el propio Grial. ¿Deseas que detengamos al heredero de Kiritsugu Emilia después de todas las atrocidades que cometió? Reines lo miró y asintió con la cabeza. De acuerdo, aceptaré este acuerdo, pero luego su mirada se volvió fría, mientras sus ojos pasaron a cambiar de color. Pero no juegues conmigo, señor Darnik, puedo hacer algo que no te gustará. Darnik solo le sonrió. Jamás me atrevería a hacer eso. Ahora, si me disculpan, empacaré mis cosas. Luego de eso Darnik firmó el geas y luego se fue. ¿Qué hacemos, Reines-san? Sensei, él puede morir, le dijo Gray preocupada. No confíes tanto en la palabra de ese hombre, Gray, le dijo Reines mirando los sellos de comando en su mano con sospecha. Me parece muy curioso que justo cuando estaba proponiendo esto misteriosamente mis sellos de comando aparecieran. Gray se calmó un poco ante sus palabras. Ya veo, entonces ¿qué hacemos ahora? Reines suspiró un poco. Por ahora, le seguiremos el juego y haremos nuestra propia investigación. Luego sonrió mirando a Gray con un brillo malicioso en sus ojos. Dime, Gray, comenzó ella sonriendo, que también te queda el uniforme escolar. Gray se sonrojó y solo suspiró ante esto. Iban a comprar mucha ropa cuando llegaran a Fuyuki. Fin del POV. Darnik. POV de Cornelius. Cornelius Alba estaba en un hotel lujoso en Fuyuki y ahora mismo estaba viendo por la ventana de su habitación bebiendo una copa de vino y estaba meditando acerca de los últimos días en los que todos los del grupo estaban analizando cada situación, y más ahora que Darnik les había confirmado que los Archibald habían enviado a su princesa y a Lord el Mollo y a la guerra del Grial. Habían hecho diferentes planes para diferentes planes, pero su principal preocupación era cuál sería el noble fantasma de Kiritsugu. Cada uno de ellos había aportado diferentes suposiciones para ver cuáles eran, y como tal también habían creado sus diferentes contraataques para cada una de ellas. Pero eso se fue de la mente de Cornelius en el momento en que se puso a pensar en cómo se conocieron él y Zouken. Flashback. Hace unos años. Cornelius Alba estaba en un aeropuerto de Fuyuki. Él estaba aquí para investigar un poco acerca de la guerra del Grial y qué era lo que había pasado en Fuyuki. Pero Cornelius también estaba aquí para una pequeña investigación suya acerca de las runas, pero eso era algo que haría después. Por ahora se concentraría en investigar acerca de la guerra del Grial y qué había pasado en esta pequeña ciudad. Después de unas cuantas horas en las cuales se instaló en su hotel, desempacó, ordenó todo lo que necesitaba para esta noche y aparte había colocado un pequeño campo delimitado para que le avisara si algún usuario de Magecraft se acerca a su cuarto. Ya luego de terminar con todo lo que tenía que hacer, se fue a la parte destruida de la ciudad para investigar qué había pasado.
Lo primero que descubrió cuando llegó cerca del lugar fue el fuerte sentimiento a maldición que desprendía toda el área. Tuvo casi ganas de vomitar por lo que sentía, pero se aguantó las ganas y había decidido entrar para ver qué había pasado dentro de esta zona. Después de unas cuantas horas de investigación se había dado cuenta de que algo o alguien había provocado esto, pero él se encogió de hombros y decidió seguir con su camino. No era su ciudad de todos modos, era problema de los Matou, e Inferno y Tosoka resolver qué había pasado aquí. Luego de unas horas más de haber investigado, se había decidido en ir a su habitación en el hotel, pero algo le llamó la atención y era el extraño presentimiento de que algo lo estaba siguiendo, pero lo más extraño era que había utilizado varias runas de detección y no había detectado nada. Por lo que llegó a dos conclusiones. La primera era que se estaba haciendo demasiado paranoico desde que empezó a hacer su plan con Araya. La segunda era que el sujeto que le perseguía era alguien mejor que él y había tomado diferentes defensas en contra de personas que dominaban diferentes ramas de la magia, por ende, este sujeto tenía que tener más de un siglo de edad. Esto no era raro, muchos magus por un error en sus investigaciones habían hecho que su vida se alargue de una manera muy longeva, aunque estas prácticas eran vistas para muchos magus, la torre del reloj y la iglesia como impropias e inhumanas. Después de todo esto era lo que hacía que muchos apóstoles muertos existían. Por eso tomó la segunda opción y puso aún más defensas en su habitación por si acaso, pero algo dentro de sí le dijo que esto iba a ser inútil. Luego de eso pasó a comunicarse con Araya para ver qué tal iba su plan con respecto a matar a Ozaki Touko, mientras que Araya estaba más preocupado con respecto a la chica llamada Shiki Ryoji. Claro está que tuvo que apretar los dientes para evitar soltar un comentario sarcástico acerca de lo obsesionado que estaba con ella, niña que era menor de edad. Sabía muy bien de lo Araya era capaz y no quería arriesgarse a hacer una locura como esa. Una vez que terminaron su conversación acerca de sus planes se fue a descansar, no sin antes colocar una pequeña barrera para que nadie lo molestara por el resto de la noche y también mejor un poco el campo delimitado para obtener una mejor protección en caso de algún accidente. Gracias a este último pensamiento también se había dado cuenta de lo estúpido que había sido al colocar la barrera para que nadie lo molestara. Sabía muy bien que había ejecutores que usarían otros métodos para acercarse a él en otros casos, como por ejemplo causar un pequeño incendio y obligarlo a estar solo porque se había confiado en que nadie se atrevería en atacarlo en su territorio, por lo que rápidamente quitó esa barrera y en cambio dejó varias runas que le avisaran de cualquier movimiento cerca de su habitación. Justo cuando se iba a ir a dormir, algo como una alarma resonó en su cabeza haciendo que Cornelius se levantara y escribiera una runa en el aire por puro instinto. Pero una risa malvada resonó por toda la habitación. ¿De verdad crees que puedes matarme con una pequeña cosa como esa? ¿En verdad que eres confiado, mocoso? En especial cuando invades el territorio de otro magus, dijo una voz en la oscuridad. Cornelius se dio cuenta de quién era casi al instante. Después de todo solo habría alguien que esté tan atento a los movimientos dentro de Fuyuki y ese era el más viejo de los guardianes del territorio donde estaba. Makiri Zouken, dijo Cornelius dejando el miedo de lado y mirando Zouken con una mirada inexpresiva. Hou, dijo el anciano saliendo de las sombras y mirando a Cornelius con una sonrisa. ¿Con que me conoces? Aunque no es sorpresa teniendo en cuenta todo eso de la guerra del Grial. El anciano se rió divertido. ¿Qué es lo que deseas?, dijo Cornelius con el ceño fruncido. Esta acción tan arrogante de Cornelius ante otro mago al cual invade su territorio le hubiera valido una serie de insultos, solo para continuar con una muerte muy dolorosa, y el mago en cuestión lo destriparía para saber qué tipo de magia usaba Cornelius. Pero para Zouken esto fueron las palabras de un niño inmaduro que no había superado cierto capítulo de su vida y por lo que pudo escuchar con anterioridad, es tal cual y como piensa. Vaya que eres confiado, mocoso, hablar así a un anciano como yo. Zouken sonrió, mientras un enjambre de gusanos salía desde el suelo hasta de las paredes de habitación dejando a Cornelius asustado. Dime, ¿acaso buscas que te mate? Cornelius sabía que lo había cagado, así que intentó excusarse. Lamento mi imprudencia, Makiri-dono, pero me sorprendió un poco. Zouken sonrió como si fuera a matar a Cornelius, cosa que lo asustó, pero el anciano hizo desaparecer a los insectos a su alrededor y luego se rió. Tranquilo, niño, si hubiera querido matarte ya estarías muerto. Cornelius lo vio confundido. ¿Y qué es lo que quieres de mí?, le dijo confundido. Zouken lo miró un momento antes de hablar. Quiero que no sigas el plan de Araya Zouren. Ante estas palabras Cornelius se levantó con ira de donde estaba y mirando al más viejo de los Matou con ira gritó: es mi mejor oportunidad de matar a Ozaki, ¿cómo te atreves a pedirme eso?
Zouken se rió con más fuerza antes de mirarlo todavía con una sonrisa. Dime qué sabes tú del acompañante de rojo podrido. Cornelius solo lo siguió viendo furioso. Ya tenemos planes para esa chica, solo falta. Pero Zouken lo interrumpió. Te lo diré de la manera más sensata posible, su plan va a fallar por una simple cosa. Viendo como el anciano se quedó callado, Cornelius le gritó qué es lo que fallará. Ante esta pregunta Zouken sonrió. Falla una simple cosa, en que estás usando un misterio para destruir, no, para capturar a una asesina de misterios. La ira de Cornelius se disipó un poco y le dijo simplemente explícate. Zouken solo suspiró. Los mocosos son tan apresurados con sus planes. Viendo desde el punto de vista de un mago, empezó a explicar Zouken todo lo que está haciendo es perfecto, su plan, su ejecución, todo, pero no está tomando en cuenta algo. Para este punto la ira de Araya se había disipado por completo y le preguntó a Zouken preocupado qué cosa. Zouken lo miró. Simplemente el potencial de los ojos de esa chica está más allá de su comprensión, incluso alguien tan experto como yo, no podría hacer nada contra ella, sin embargo tú y Araya piensan que sí pueden. Zouken se rió. Para antes de volver a hablar déjame adivinar su plan. Araya la pondrá en una poderosa barrera para que no pueda moverse, mientras transfiere su mente a su cuerpo, dijo simplificando todo el plan completo que se le acabara de ocurrir, mientras que tú, te encargar del cuerpo ya inservible de Aozaki. Zouken se rió más fuerte en esa parte. ¿Qué tiene de malo el plan?, dijo Cornelius con los brazos cruzados y mirando atentamente al anciano. Zouken solo se rió antes de hablar. ¿Que te asegura que ese sea el verdadero cuerpo de Aozaki? Esto paró los pensamientos de Cornelius, mientras su rostro se ponía azul al darse cuenta de lo podía pasar, y Zouken sonrió ante esto. Es tal y como piensas, mocoso. Aozaki por sobre todo es una maga de gran experiencia y créeme que lo primero que le vino a la cabeza fue: ¿y si algún día alguien de verdad logra matarme? Por eso digo que todos sus planes fallarán, están dejando demasiados factores fuera de lugar, dijo mirando a Cornelius serio. Cornelius apretó los dientes con ira. Entonces ¿cómo la supero?, gritó con ira. Zouken solo se rió antes de hablar. La guerra del Grial es una buena opción. Cornelius lo miró impactado. Faltan 60 años para eso. Bueno, en realidad eran menos, pero eso no era el tema. Zouken solo le mostró una sonrisa burlona después de haber visto que tenían la victoria tan cerca. ¿De verdad crees que los Einzbern dejarán que la guerra tarde tanto tiempo? Cornelius, ya entendiendo el plan de Zouken solo para que él participara en la próxima como el máster de caster y lo apoye en secreto, le preguntó ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Zouken se quedó un momento pensando antes de hablar. 10 años, eso sería todo. Cornelius asintió. De acuerdo, anciano, tenemos un trato: cuando inicie la guerra del Grial firmaremos un GEAS y seremos aliados. Zouken sonrió. Perfecto, dijo simplemente. Y así es como Zouken y Cornelius se conocieron. Fin del flashback de Cornelius. Y fue tal y como dijo Zouken. Araya había encontrado otro titiritero que también tenía rencor contra Aozaki y habían hecho su plan. Pero lo más aterrador y peor de todo para Cornelius era que, tal y como dijo Zouken, Aozaki se había hecho un clon de sí misma y había asesinado a su reemplazo con ese monstruo que tenía. Él se estremeció al imaginarse en la misma situación y solo pudo agradecerle al anciano en silencio. El viejo bastardo le había salvado la vida. Y ahora que tenía la oportunidad de superar a Aozaki en las runas, no podía esperar para invocar a sus servants. Solo espera, rojo podrido, te superaré y te humillaré la próxima vez que nos encontremos, fueron los pensamientos de Cornelius antes de irse a dormir. Bueno, qué situación más interesante es esta. La oscuridad de Fuyuki se está poniendo en movimiento e incluso han manipulado a viejo enemigos de Kiritsugu para obtener ventaja, y también hemos visto una pequeña reflexión. Bueno, ahora qué les parece si ahora vemos lo que hace nuestro querido protagonista después de estos días. Lo hemos visto. Y Puff de Shirou. Era de noche cuando Shirou estaba como siempre entrenando con sus servants. En los últimos días él se había acercado más a saber, Medusa, Skatachi Medea, y fue una situación muy interesante en la mañana siguiente después de su cita con Saber, pero por ahora salió de sus pensamientos al ver a Tamamo, Semiramis, Skatachi Medea saliendo del cobertizo. Bueno, Shirou comenzó. Tamamo sosteniendo lo que parecían ser unas espadas en sus manos. ¿Están listas?, terminó Medea con una sonrisa viendo cómo los ojos de Shirou brillaban con emoción. Fin del capítulo. Yo siento que este capítulo fue más de relleno, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Espero que les haya gustado el video de hoy, nos vemos en un próximo video, adiós.